saludo cordial, queridos hermanos y hermanas, desde el Departamento de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba. Iniciamos este ciclo de programas denominado Un Solo Cuerpo, remarcando particularmente que, como nos decía San Pablo, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo y la cabeza es Cristo. Y ahora tenemos el gozo de estar con Monseñor Carlos Curiel, quien hasta hace un tiempo fue obispo auxiliar en nuestra arquidiócesis de Cochabamba y ahora es obispo electo de Carora en su natal Venezuela. Monseñor, bienvenido, muchas gracias por este espacio que nos brinda. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un placer poder compartir contigo, con ustedes y con todos los que se unen por medio de las redes sociales, los medios de comunicación. Monseñor, partí primeramente que, pues, como dice, ¿no? Todo santo tiene un pasado, todo fiel tiene también un camino de vida, de construcción hacia el reino de Dios. ¿Cómo es ese Carlos Curiel que nace en Carora, sus padres, su familia, su entorno de esa niñez? Bueno, yo nací en medio de una familia muy cristiana, muy católica. José Elías Curiel, mi padre médico, mi madre Gema, dedicada pues a nuestra educación, a los oficios del hogar, por entrega pues a una familia y el construir una familia fundamentada en el amor con mayúscula, de la cual pues bebí todo lo que soy, con mis debilidades y fortalezas, con mis miserias y grandezas, con mi pecado y con mi gracia. La gracia de un Dios que se ha manifestado a lo largo de mi vida y a lo largo de nuestra vida familiar. Pues mi infancia transcurre en medio de mi pueblo. Estudié en el Colegio de los Padres Escolapios, Colegio Cristo Rey. Estudié toda mi educación primaria, mi educación secundaria, hasta graduarme de bachiller. Y bueno, transcurrió como la vida pues de ese niño, de ese adolescente, de ese joven, compartiendo con mis hermanos, compartiendo con mi familia, compartiendo con mis amigos de edad, de afinidad, y también pues en medio de todo pues realizamos esos estudios en mi pueblo y después cada quien se fue yendo del pueblo pues para optar por la universidad. Allá no tenemos, actualmente sí hay, actualmente hay un núcleo de una universidad, pero anteriormente teníamos que salir de nuestro pueblo para estudiar en la universidad. Y bueno, mi educación en la fe pues parte de la casa paterna-materna, parte de ese hogar donde toda la familia pues ha contribuido en mi caminar. Ha sido una bella historia de amor entre angustias, dolores, pero sobre todo con gozos y esperanza. Y desde ahí pues me fueron acompañando en ese camino de la fe. En algún momento de mi niñez, de mi adolescencia y de mi juventud me planteé siempre el tema vocacional. Es decir, esa inquietud siempre estaba en mi corazón. Y sobre todo la compartí con un tío que es sacerdote, que después fue obispo, y con él compartí también muchos espacios, muchos momentos, y le acompañaba en muchas de sus labores pastorales. Pero también algunos tíos y tías, tengo 2 tías religiosas también, pero no solo ellas, sino todos los tíos contribuyeron mucho en ayudarme a descubrir esa vocación al ministerio, esa vocación al sacerdocio, esa vocación a la vida religiosa. Y por supuesto los padres escolapios, en quienes veía pues un ejemplo de lo que es la síntesis de ser sacerdote, de ser religioso, de ser educador. ¿Cómo era Carlos Curiel de niño? ¿Era travieso? ¿Era intrépido? ¿Le gustaba investigar? ¿Cómo era Carlos Curiel de niño? Sí, incluso quienes me conocieron sabía eso, que era un niño muy inquieto, un niño que desde que estaba en el colegio siempre en los actos especiales del Día de la Madre, del Día de la Patria, del día distintos efemérides y acontecimientos, en el colegio siempre habían lo que denominábamos actos culturales
y siempre participaba, algunas veces declamando, otras veces compartiendo como una especie de un teatro, es decir, de muchas maneras participaba de ellos. Y bueno, dicen que eso, que tenía una inquietud de indagar muchas veces, de ver cómo eran las cosas, de tratar de saber e ir aprendiendo de la experiencia de compartir con mis amigos, con mis hermanos, con mis familiares, con mis primos. Y bueno, era siempre muy abierto a las relaciones de amistad, de fraternidad y después, por supuesto, en los estudios y en el colegio. Muchas veces cuando vemos un sacerdote, una religiosa y más un obispo, lo vemos ahí, ¿no? En el marco de la santidad, por poco y no ponerle flores y velitas, pero la juventud también ha debido ser una juventud muy despierta. Seguramente Carlos Curiel de joven también ha tenido esta etapa de noviazgo, de tener a alguien, ¿no?, con quien compartir, los amigos. ¿Cómo ha sido esto, monseñor? Pues sí, eso vamos a llamarlos enamoramientos que habían de la edad adolescente, pues que los viví con mucha serenidad y bueno, con la ilusión y las emociones propias de un adolescente. Bueno, y estas cosas las compartíamos pues entre los amigos, las compartíamos entre los pares y yo creo que fue muy bonito, ¿no?, el compartir estas experiencias de vida y estas experiencias donde vamos compartiendo las distintas facetas de nuestra vida. También como adolescente, pues sí, fui bastante inquieto y ejercía en cierta medida como un liderazgo dentro del curso. Fui delegado de curso en algunas oportunidades, pero eso no era que me movía a buscarlo, sino que desde ese compartir con mis amigos, pues siempre consideraban en mí pues un amigo fiel, un amigo con quien compartir pues distintas situaciones de la vida. ¿Por qué ser médico, monseñor? ¿Tal vez la tradición de la familia o un llamado especial? En la familia hay tradición, sobre todo en la parte paterna, por el lado paterno hay una tradición médica. Mi padre y sus dos hermanos mayores gemelos, los tres eran médicos. Mi abuelo paterno era farmacéutico y mi bisabuelo paterno también farmacéutico. Es decir, ha habido siempre ahí en el campo de la salud. Y yo vi pues cómo mi papá y mis dos tíos pues vivían con tanta entrega y con tanta pasión la medicina. Mi padre era cirujano general, bueno, hacía de todo un poco, pero cirujano general. Mis tíos, uno pediatra, el otro radiólogo, sanitarista, y yo veía pues cómo ejercían su profesión como un auténtico apostolado, como una misión. Y en mi papá vi una entrega tan llena de un amor fraterno, de un amor al prójimo, de servicio, que a mí me llenó mucho, ¿no? Y lo veía él como un ejemplo a seguir, y fue el que me enseñó a enamorarme de la medicina. Y desde ahí pues yo decía, quiero ser como mi papá. Sin embargo, bueno, como también compartía también esa inquietud vocacional hacia el ministerio sacerdotal, pero veía cómo él ejercía su medicina como un auténtico sacerdocio, como un ministerio. Pero además usted, monseñor, tiene toma especialidades que normalmente no son comunes, ¿no? Háblenos, por favor, de eso. Bueno, todo el mundo pensaba, primero cuando decidí estudiar medicina fue también de la mano de mi padre, pero me fui a la Universidad de los Andes en Mérida, capital del estado Mérida, que lleva también su nombre, en los Andes venezolanos. Y bueno, estudié la medicina con mucha ilusión, con mucha pasión, de la mano también de mi papá. Cada vez que iba al pueblo de vacaciones, pues me iba con mi papá al hospital. Sin embargo, no desaparecía la inquietud vocacional, porque también compartía con mi tío y con mis tías religiosas. Y desde aquí pues fui viendo también en papá un ejemplo a seguir desde el punto de vista de cómo ejercer la medicina. Todo el mundo pensó va a ser cirujano como su padre, ¿no?
Sin embargo, en el discernimiento que fui haciendo, me incliné más por la anestesiología en búsqueda de aliviar el dolor, de aliviar el sufrimiento. Desde ahí yo me fui enamorando de la anestesiología, fui compenetrándome con ella y también realicé el posgrado pues con mucha ilusión y con mucho afán de querer ser ese anestesiólogo que alivia el dolor y que también ayuda a que el procedimiento quirúrgico se realice de la mejor manera, evitando que el paciente sufra. Desde ahí se despertó también una sensibilidad por el dolor humano y sobre todo por buscar siempre la humanización de la medicina. Yo creo que uno de los grandes fallos que tenemos en nuestro mundo y en todas las áreas, medicina, educación, economía, creo que el serio problema que tenemos es la deshumanización. Y entonces ese afán por querer humanizar la salud, humanizar la medicina, también pues me llevó a apasionarme más por la anestesiología, por estar más cerca del paciente y por compartir con él sus preocupaciones antes de un acto quirúrgico, tratar de darle consuelo y confianza. Bueno, Monseñor también tiene una etapa como médico forense, ¿no? Y sirviendo además en su ciudad natal. Uno de mis tíos médicos de los gemelos que hablaba anteriormente era forense. Y con él yo también era muy cercano, muy apegado. Con el otro también, pero con este Jacobo, de nombre Jacobo Curiel, yo era muy cercano con él y cercano con Salomón, que era el otro gemelo. Y él era forense. Y él también me ayudó a descubrir ese significado. Muchas veces vemos la medicina forense así como que todo es muerte, todo es cadáveres, pero no, tiene un gran sentido de colaboración con la justicia. Y desde ahí fue que a mí me empezó también a apasionar la medicina forense, porque colabora mucho con que haya justicia, con que se devele la verdad y con que se haga justicia en todos estos actos que requieren la participación del médico forense. Todos estos elementos que usted menciona, Monseñor, que hacen presente el reino de Dios en medio de nosotros, es que ahí empieza su camino vocacional ya más profundamente, en el que usted dice sí. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que la medicina fue como un preámbulo a ya tomar la decisión. Como describí anteriormente, pues desde niño, adolescente, joven, después estudiando medicina y después de médico, la inquietud estaba ahí. Yo lo catalogaba como una lucha ahí entre Dios que me jalaba, Dios que me decía, vente, sírveme aquí, y yo que le decía, a ver, pero aguanta un poquito, a ver, hasta que él venció y me dijo, bueno, y esta decisión pues ya la tomo siendo anestesiólogo y a punto de iniciar un nuevo posgrado en cuidados intensivos de cirugía cardiovascular. Y aquí tomo la decisión en una actitud donde me abandoné en sus manos y le pedí la sabiduría para hacer un buen discernimiento. Y desde esa sabiduría que él me alcanzó, pues fue que tomé la decisión y decir, entro a la vida consagrada, pero quiero ser ese sacerdote, ese educador, ese religioso, y vi en los escolapios que para mí siempre marcaron mucho mi vida. Les pedí ingresar y ellos aceptaron. ¿Cómo fue la aceptación de la familia, Monseñor? La aceptación de la familia fue un momento muy bello, ¿no? Un momento muy bello porque mi mamá le habían diagnosticado un cáncer, por decir, en diciembre del año, ahora se me va un poco, el año 90, en diciembre del año 90 le diagnostican cáncer y empieza su tratamiento. Ella venía mejorando y todo, y aproximadamente en marzo, abril ya yo tomé la decisión, pero no se lo comuniqué a ella, ni a mi papá, ni a nadie. Solamente lo hablé con el padre Escolapio, a uno que quise yo muchísimo, el padre Luis Arzuaga,
hablé con él y le manifesté mi inquietud. Y él me dijo, bueno, tu mamá en este momento está un poco mal, vamos a tratar de que tu primer proceso formativo lo sigas en Venezuela, para que le puedas acompañar, aunque vas a estar en Caracas. Y así lo fui haciendo, pero todavía ahí no había entrado. Mi mamá se fue poniendo un poco mal y hubo un momento donde hubo que internarla, hubo que hospitalizarla. Y yo decía, bueno, voy a esperar que ella mejore para decírselo tanto a ella como a mi papá y por supuesto a mis hermanos, al tío sacerdote, obispo, a las tías religiosas. Pero llegó un momento donde se agravó el cuadro, donde ya entró en una etapa que yo dije, bueno, como médico la valoré y dije que no le quedaba mucho tiempo. Por lo tanto, un día, una tarde, yo estando en su habitación, ya estaba en agonía, pero estaba consciente, le pido a la familia que salga un momento que yo quiero hablar con mi mamá. Y cuando estamos ahí, yo le digo, mamá, ¿recuerdas que una amiga tuya te dijo que el padre Luis había pedido oración por un profesional que quería ser escolapio, que iba a entrar con los escolapios? Me dice, sí, me acuerdo, ese soy yo. Y ella me mostró una sonrisa tan bella y reflejó su rostro una serenidad y una paz que me dijo, puedo morir feliz. Me has dado la noticia más bella y más grande. Yo siempre le pedí, desde que me casé con tu papá, que me casé con Chelías, le decían a mi papá, siempre desde que me casé le pedí un hijo sacerdote, Señor, dámelo. Y tú me estás dando esta noticia. Me siento feliz, puedo morir en paz. Ahí le pedí a la familia que entrara y ella me mira así con cierta picardía dentro de su agonía y me dice, ¿lo puedo comunicar? Y le digo, sí, claro. Entonces los mira a ellos y les dice, Carlos me acaba de dar una noticia que me llena de una inmensa satisfacción. Tengo un gozo en mi alma que no cabe en mí. Y es que va a entrar a Escolapio, va a ser sacerdote. Bueno, me imagino el drama, cómo se vivió ese momento, pero en medio de ello, bueno, yo después le dije a mi papá y le dije a mi tío, no les había dicho porque estaba esperando que ella mejorara. Bueno, no mejoró. Creo que tomé la decisión mejor de decírselo ahí porque al día siguiente fallecía. Pero fue tanta la paz y esa serenidad y ese gozo que se transparentaba que yo viví ese momento como un momento precioso, como un momento lleno de Dios y de su Espíritu, como un momento donde ella se abrazaba con Jesús como siempre lo quiso, como su hermano, como su camino, como su verdad y su vida. Qué bonito, monseñor. Ya empezaste después el proceso formativo dentro de los escolapios, estuviste tanto en Venezuela, en México. ¿Cómo ha sido este caminar formativo antes de tu ordenación? Sí, bueno, ahí la familia pues aceptó y más bien me dieron todo su apoyo, mi papá incondicional, mis hermanos incondicional, mis tíos, todos me dieron un apoyo irrestricto, o sea, un apoyo de entrega y de todo. Y ahí fui a Caracas a iniciar lo que sería como un prenoviciado dentro de los escolapios, pero ya inicié el camino teológico, ya empecé con el primer año de teología. Luego interrumpí al año y me fui al noviciado en México, donde estuve un año, 92-93, hice mi primera profesión regresando de México en agosto del año 93 y ahí continué con los estudios teológicos, combinándolos pues con la pastoral propia del carisma y la misión escolapia dentro del mundo educativo, sin embargo también dentro del mundo parroquial. Bueno, y en agosto del 97 profesé ya de votos perpetuos, de votos solemnes, y me ordené de diácono el día de San José de Calazán, el 25 de agosto, para posteriormente el 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista,
recibir por manos de mi tío tanto la ordenación diaconal como la presbiteral, recibir la ordenación de sus manos. Fue un momento de verdad muy emocionante que viví también en comunión de los santos con papá y con mamá, porque ya papá también había fallecido, pero lo viví pues como ese momento donde el Señor pues me quería para sí, me llamó y me envió. Y desde ahí empezó el ministerio escolapio, el ministerio sacerdotal en Venezuela. Comencé en Caracas, luego en Valencia, de Valencia volví a Caracas y de Caracas pasé a Barquisimeto y parte también en Carora. Y es en Barquisimeto donde el provincial de ese momento me dice que están pensando enviarme a Bolivia, que me lo piense. Y yo le digo, ¿qué es lo que tengo que pensar? Si ustedes piensan y creen que yo puedo prestar y ser presencia escolapia allí en Bolivia, te digo de una vez, aquí estoy, envíame. Y me enviaron aquí a Bolivia, donde yo pensaba, aunque él me había dicho que era por 3 años, 4 años, pero eso no es nunca así. Entonces, desde ahí, pues yo siempre, a mí donde me envían, siempre digo, es para toda la vida. Que después hayan cambios o algo, pero yo siempre voy como si fuese para toda la vida. Después vino la sorpresa de que siendo párroco en Ansaldo, donde viví mi vida ministerial, tanto escolapia, sacerdotal, donde de verdad crecí como persona, como cristiano, como ministro del Señor, Monseñor Óscar Aparicio me pide que le acompañe en la Vicaría General. Y ahí entra en un diálogo porque yo le dije, mire, Monseñor, yo amo a mi iglesia, amo la escuela pía, soy hijo de obediencia, ustedes dialoguen y me dicen la decisión. Y ahí fue donde empecé como vicario general y después la sorpresa más grande que fue cuando me dice el nuncio que el Papa Francisco me ha nombrado obispo titular de Carinola, auxiliar de Cochabamba. Para mí fue una auténtica sorpresa que, bueno, viví aceptando la voluntad de Dios y, bueno, la guinda de la torta, o vamos a decir así, fue este último nombramiento. Nunca me esperaba esto. Nunca pensé, porque no había visto tampoco que siendo ordenado en un país, sé que existe y ya me han dicho de algunos casos, pero nunca sabía que de un país nombrado obispo me iban a llevar a Venezuela y de paso a mi pueblo. Entonces para mí fue decirle, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, tú que me has llamado, que me has enviado, no me abandonarás. Monseñor, ¿cómo ha sido la llegada acá a Cochabamba? Porque estamos hablando de dos realidades muy distintas, ¿no? La venezolana y propiamente la ansaldeña. ¿Qué es lo que más te ha llegado de ese pueblo ansaldeño y del pueblo cochabambino en relación a su modo de vida y también a cómo viven su relación con el Señor? Sí. Los latinoamericanos o los suramericanos, no, latinoamericanos diría yo, compartimos maneras de ser, estilos de vida y maneras de vivir nuestro ser cristiano, nuestro ser católico. Esa relación con el Dios de la vida, relación entre nosotros como iglesia, tienen unas particularidades que son como propias latinoamericanas. Sin embargo, también pues hay las diferencias que están impregnadas por la cultura. Llego a Cochabamba y inmediatamente al día siguiente estoy destinado a Cocapata, un mundo quechua, un mundo campesino, donde, bueno, yo le dije, aquí voy, Señor, estaré abierto a lo que tú me digas, a lo que tú me indiques, a lo que tú me guíes. Y bueno, con esa actitud de apertura, no comprendiendo en ese momento nada de la lengua, pero sí de las expresiones de fe. Es decir, no era que las había vivido como se vive en Cocapata y posteriormente en Ansaldo, pero sí le pedí mucho al Señor que tuviese esa capacidad para captar esos elementos culturales que inciden en nuestra manera de relacionarnos con Dios y entre nosotros como iglesia. Y me pareció una riqueza enorme,
porque se vivía desde una sencillez y, vuelvo, insisto, impregnado de esa cultura. Y así lo vivía. Y entonces desde ahí pues me fue llamando mucho la atención el sentido comunitario, el sentido cómo van viviendo su ser iglesia. Y lo que más así me marcó fue una vez que fui a un lugar, a una comunidad de Cocapata, no había nadie y de golpe escucho el pututu sonar y empiezan a llegar. Eso para mí me llenó de una satisfacción diciendo, bueno, quieren compartir con el Padrecito que ha venido y todo esto. Después, posteriormente, a los 21 días por ahí, me envían a Ansaldo, donde permanecí todo el tiempo, ahí los 8 años de párroco, y fue una experiencia muy bella, porque fue un crecer en ser persona, en ser hermano, en ser amigo, en ser cristiano católico, en ser ministro del Señor. Y yo creo que el pueblo ansaldino, creo que, y siempre lo diré, me enseñó a leer y a vivir el Evangelio desde su cultura. Me dieron muchas enseñanzas, sobre todo con su vida y sobre todo con ese corazón de acogida que se da en torno a muchas situaciones de la vida, tanto las de dolor, sufrimiento, como las de gozo y esperanza. Uh-huh. Ahora ya en ese caminar como vicario general, Monseñor, salir de la comunidad parroquial para estar acá en el arzobispado y también estar al servicio de la iglesia en Cochabamba, ayudar al señor arzobispo. ¿Qué experiencias más profundas ha podido tener durante este tiempo como vicario general, Monseñor? Bueno, así lo viví y así lo tomé, como un servicio a la iglesia en Cochabamba, como un servicio a disponibilidad del Señor, y desde ahí, indudablemente el cambio de ser párroco en Ansaldo, de acompañar también en el colegio, en el internado, a las comunidades, en la relación con las autoridades civiles, con las autoridades policiales, militares, con las autoridades sindicales, con los movimientos sociales de allá. Al ser vicario general, pues yo creo que me sirvió estas relaciones con ellos desde allá, desde la transparencia, desde lo que es cada quien, desde salvar y respetar las diferencias, buscando siempre la unidad. Me sirvió mucho para poder abrirme a un ministerio, porque es un ministerio, de ese servicio desde la Vicaría General, en colaboración estrecha con el arzobispo y en comunión con mis hermanos sacerdotes, con las religiosas y con todo el pueblo de Dios que hace vida en nuestra iglesia en Cochabamba. Fue una experiencia nueva, me tocó retomar muchas cosas, el derecho canónico, me tocó revisar mucho cuál es la misión específica de un vicario general, y bueno, fue un aprendizaje que me ayudó mucho eso también a crecer como otra dimensión del servicio en la iglesia. Uh-huh. Te nombran obispo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando recibes esta noticia de parte del nuncio? Bueno, primero mi sorpresa y mi desconcierto, que también después posteriormente me sucede. Me iluminó el momento de la anunciación de tanto a María como a José, y salvando, por supuesto, las grandes diferencias y distancias. Pero el desconcierto, ese cuando le dice el ángel, no temas, María. Yo le pedí mucho al Señor porque no entendía, no comprendía por qué me habían nombrado obispo. Y le pedí mucho al Señor y pedí la intercesión de María y de José para que me iluminaran ese momento y me ayudaran a descubrir si ese llamado era de Dios. No es porque dude de que lo que me esté diciendo, me esté comunicando el nuncio, que es un nombramiento dado por el Papa Francisco, no es que dude de que ellos no hagan estos nombramientos desde Dios, pero siempre juega un poco eso de ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí?
Y bueno, le pedí al señor nuncio que me permitiera ir a la capilla, pues para hacer una oración, para ponerme en las manos de Dios y para leer su palabra, que me ayudara a discernir. Y bueno, yo creo que en ese momento me llegó esa luz donde también, salvando las diferencias, recordé lo que el Papa Francisco respondió, o sea, es decir, Jorge Mario Bergoglio, cuando le dicen que ha sido electo Papa y le preguntan si acepta. Y él respondió: acepto, aunque soy un pecador, me confío a la misericordia de Dios. Esas palabras me llegaron a mí al corazón, como las de Joseph Ratzinger cuando lo nombran Papa, lo eligen como Papa, que dijo: soy un humilde servidor de la viña del Señor, un humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de saber que Dios sabe trabajar con instrumentos insuficientes. Tanto lo de María, de José, lo del Papa Francisco y lo del Papa Benedicto me iluminaron el momento, y desde ahí acepté, también manifestando estas palabras y esta expresión. Usted ha sido un sacerdote como párroco y también como obispo muy querido por todos los fieles de la arquidiócesis, también las comunidades religiosas, los sacerdotes, un cariño muy estrecho por el colegio de obispos acá en Bolivia. Entonces, ¿cuáles son podríamos decir, los puntos claves para ser un buen pastor, según la visión que usted tiene, monseñor? Tener una actitud de escucha, tener una actitud de diálogo, una actitud donde hay que pedir la sabiduría de Dios para saberse situar ante todas estas instancias y momentos, pero con una mirada a saber que somos iglesia. Y yo siempre recurro a lo que denomino la primera eclesialidad. La primera eclesialidad es que todos somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos. Y dentro de esa eclesialidad surgen los ministerios, y lo recalco, un servicio. Desde esa actitud de servicio, desde esa actitud de apertura, yo creo que he aprendido mucho de mis hermanos obispos, he aprendido mucho de mis hermanos sacerdotes, de mis hermanas religiosas, de mis hermanos religiosos, he aprendido mucho de los agentes de pastoral y he aprendido mucho de mis hermanos del pueblo que participa de la vida de nuestra iglesia y también de los que no participan plenamente, pero que se hacen presentes en distintos momentos. Desde esa actitud que se la he pedido mucho a Dios de apertura, pues creo que desde ahí tenemos que seguir siendo esa iglesia sinodal que yo sueño, conjunto con el Papa Francisco y juntos con todos los que quieren que nuestra iglesia católica, pero específicamente aquí en Cochabamba, sea una auténtica iglesia sinodal. Que caminemos juntos, que caminemos reconociéndonos hermanos en igualdad de dignidad, que cada uno tiene su misión y esa misión no le hace a nadie más que a nadie, sino que juntos, poniendo lo mejor de cada uno, desde el ministerio, desde la misión que el Señor nos encomienda, y la principal misión que tenemos todos los bautizados es la de anunciar el Evangelio, la de ser testigos de Jesús y de su Evangelio, que lo podamos compartir en una actitud de escucharnos mutuamente y de pedir el Espíritu para que discernamos cómo ser esa iglesia sinodal, cómo ser esa iglesia que caminamos juntos para hacer presencia del reino de Dios, de ese bello proyecto de hermanos que el Señor nos invita a compartir con Él y a vivirlo en plenitud. Por ahí iría más o menos un resumen. Podría contar muchas cosas, pero sería ese resumen. Sueño con esa iglesia sinodal y yo creo que sí se puede dar aquí. Les pido a mis hermanos obispos, a mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, a los laicos de manera especial, les pido: abrámonos a ese espíritu que nos invita a ser una iglesia sinodal. Y ahora, monseñor, toca hacer sinodalidad también en Carora.
sentimientos, como expresa usted, encontrados, ¿no? Dejar esta tierra hermosa de Cochabamba para volver a tu tierra natal y tal vez, bueno, en un tiempo de crisis económica, social, política, ¿cómo ves este desafío que el Señor te marca a través del Papa Francisco? Un auténtico desafío. Pero yo sé que aquel que me envía a enfrentar no sería la palabra, me envía en medio de ese desafío, Él no me va a abandonar. Él no me va a abandonar y le voy a pedir mucho eso, sabiduría para situarme y para saber responder en ese acompañamiento y en esa animación al pueblo de Dios en Carora, hacerlo siempre con criterios de evangelio. Indudablemente para mí ha sido Bolivia, para mí ha sido Cochabamba, una escuela en mi ministerio, una escuela en mi ser cristiano, una escuela en mi ser hermano de todos. Y desde esa escuela, pues todo lo que he aprendido, quiero también llevarlo allá. Y llevarlo allá con la apertura y la sencillez al Espíritu que me vaya conduciendo y me vaya guiando. A mí el Salmo del Buen Pastor me ha servido mucho en este tiempo que estamos viviendo también de la pandemia, en estos tiempos que también difíciles desde el punto de vista social, económico, político, de iglesia que podemos estar viviendo en Bolivia. Me ha ayudado mucho el Salmo del Buen Pastor. Aunque atravieses por cañadas oscuras, no temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Y el saber que ese buen pastor nos conduce hacia fuentes tranquilas para reparar la fuerza, no para quedarnos ahí tendiditos, acostados, ni nada, sino para levantarnos de nuevo con las fuerzas reparadas que Él mismo nos da y poder seguir caminando alegres en la esperanza, firmes en la fe y comunicando la alegría del Evangelio. Le pediré mucho al Señor la sabiduría para saberme situar en la actual Venezuela, en la actual Carora, y desde la palabra y desde el compartir con mis hermanos sacerdotes, desde el compartir con el administrador apostólico, que actualmente a quien doy infinitamente las gracias, Monseñor Ubaldo Santana, desde el compartir con tantos jóvenes, con tantos laicos que tiene religiosos, hay solamente los escolapios, religiosas hay 5 o 6 comunidades, pero desde ahí es el caminar juntos. Yo creo que ahora exige, la situación que se puede estar viviendo en Venezuela, exige esta iglesia sinodal. Por lo tanto, ese es mi sueño, creo que sí podremos hacerlo y que lo hagamos con la esperanza de que sí podemos seguir adelante a pesar de las adversidades si lo hacemos de la mano. Siempre se me viene a la mente las palabras de Martin Luther King: o nos unimos como hermanos o pereceremos como idiotas. Creo que eso es algo clave, caminaremos como hermanos y ese será mi propósito. ¿Qué le dice, Monseñor, para su vida Nuestra Señora de Chiquinquirá de Aregue? ¿Qué le dice la Divina Pastora? Y ahora también tener en los altares a un hermano laico doctor. ¿Cuánto llena su vida y su ministerio esto? Bueno, me voy lleno de ese amor maternal de mamita de Urcupiña. Me voy lleno de ese amor maternal y esa ternura, ¿no?, de aquella que ya está en el cerro y que siempre nos ha abierto los brazos para acogernos y llenarnos de su ternura. Y como sabemos que es María, pero que allá le nombramos Divina Pastora y Nuestra Señora de la Chiquinquirá de Aregue, que es la patrona de la diócesis, a quien amo entrañablemente, así también como la Divina Pastora, porque amo a María. Y siempre que expreso mi amor a María, inmediatamente digo, porque amo a José. Él está siempre ahí. San José nos acompaña también en este camino. Mi madre nos enseñó siempre y nos infundió una devoción y un amor por la Sagrada Familia. Pero concretamente aquí, pues,
Para mí, pues así como mamita de Urcupiña me abrazó con su ternura, ahora me envía para que Nuestra Señora de la Chiquinquirá y Nuestra Señora Divina Pastora me abracen también con esa ternura y me acompañen en mi ministerio, me acompañen en ese ministerio y que sea un auténtico servicio a mi pueblo. Me gusta decir también, porque a veces se puede pensar, bueno, este viene como un salvador, este viene como un Mesías. No, quiero ir como un pastor que quiere escuchar la voz del buen pastor, quiere sentir ese abrazo lleno de ternura de María, de José, para poder llevar adelante mi ministerio en fidelidad y en generosidad. Y la beatificación de José Gregorio Hernández me ha llenado de una satisfacción inmensa. Me ha conmovido mucho su beatificación. Primero eso, es un laico, es médico, es el médico de los pobres. Eso quise ser yo siempre. Y bueno, y trataré siempre desde el ejercicio, porque nunca lo he dejado de ejercer, el ministerio médico. Creo que aquí tengo una referencia muy bella, una protección y una intercesión que me ayudará también a llevar mi ministerio episcopal como un auténtico servicio de manera preferencial a los más pobres. Caminar con mi pueblo, echar suerte en el buen sentido de la palabra, echar suerte con mi pueblo, compartiendo las angustias, los sufrimientos, los dolores, pero sobre todo los gozos y las esperanzas de que podremos encontrar caminos para una Venezuela llena de amor, llena de fraternidad, llena de unidad. Monseñor, gracias por este espacio que nos ha regalado. Gracias por todos estos años que he estado como párroco, como pastor, que ha sido compañía y, como alguna religiosa decía también, ¿no? Ha sido oídos para muchos sacerdotes. Nos queda unirnos en la oración, pedir a nuestra Madre que la acompañe, y esa devoción tan profunda que usted tiene a San José, ¿no? Que Él sea el que guíe su caminar en el silencio, en los sueños que Él nos marca, ¿no? Pueda hacer su caminar. Quisiera que pueda dirigir unas palabras a todos los fieles de Cochabamba, a toda la iglesia presente acá en Cochabamba, en el marco de saber que nunca es un adiós, ¿no? Siempre será un encuentro nuevo, y también en el cielo nos volveremos a ver, si no nos vemos en la tierra. Entonces, Monseñor tiene las cámaras de este espacio para que pueda hablar a ese pueblo de Dios que está acá en Cochabamba. Brota de mi corazón decir gracias Bolivia, gracias Cochabamba, gracias Ansaldo, gracias familia del arzobispado, gracias a las vicarías donde me enviaron a ejercer mi ministerio episcopal, pero también a todas las parroquias, a toda la iglesia de Cochabamba. Mis palabras son de gratitud, no hay otra. Y desde esa gratitud brota ese amor que siento por mi Bolivia, por mi Cochabamba, por mi Ansaldo y por todos los pueblos queridos y tan amados. Y decirles que estaremos lejanos en la distancia, pero cercanos en el amor con mayúscula, cercanos en esa comunión fraterna que posibilita el Espíritu Santo. Seguir en esa comunión nos fortalece, seguir en esa comunión nos animan a esa expresión que dice la plegaria eucarística y que siempre llevaré en mi corazón, a caminar alegres en la esperanza, firmes en la fe, y que con nuestra vida de ser iglesia comuniquemos la alegría del Evangelio. Un abrazo grande, con el abrazo también de nuestra mamita de Urcupiña, que ella también nos mantenga en esa unidad y que nos mantenga en lo que ella siempre ha querido, integrarnos como pueblo de Bolivia. Queridos hermanos, los amo entrañablemente. Dios los cuide, Dios los bendiga. Muchas gracias, Monseñor, y nuestra oración con usted, como le había mencionado. Este es nuestro primer programa junto a Monseñor Carlos Curiel, nuestro espacio denominado Un Solo Cuerpo, pues Jesús es nuestra cabeza y todos somos miembros que caminamos hacia el reino de Dios
y construimos esta sociedad en la que el Señor nos acompaña y nos guía. Muchas gracias, queridos hermanos, y será hasta un próximo encuentro.